Si vives con diabetes, seguramente has acumulado mucha información negativa sobre la insulina y tienes miedo a la misma. En este video quiero aclarar muchos conceptos, derribar algunos mitos y enseñarte a ver la opción de la insulina como una opción de tratamiento viable y sobre todo efectiva. La tan temida insulina es una hormona anabólica muy importante en nuestro cuerpo. Es la principal hormona anabólica. Es decir, que ella se va a encargar de un sinnúmero de metabolismos o de acciones que van a llevar a nuestro cuerpo a construir tejido. Más aún, su principal función es la de regular los niveles de glucosa en sangre. También ella se va a encargar del metabolismo de las grasas en sangre. Ahora bien, ¿dónde se produce la insulina? La insulina se produce a nivel del páncreas, que es un órgano que tenemos a nivel abdominal. Este órgano tiene una función de glándula donde va a secretar algunas hormonas. La hormona principal que se secreta es la hormona insulina. Esta se va a encargar del metabolismo de la glucosa o de los azúcares que van a estar en la sangre después de nosotros haber ingerido alimentos o simplemente por producción a nivel del hígado. En las personas que viven con diabetes hay una disminución de la producción de insulina a nivel de este órgano o simplemente no hay producción dependiendo del tipo de diabetes que tenga la persona. Entonces, en vista de esto, estos pacientes deben de colocarse insulina hecha de forma sintética en un laboratorio de forma exógena, es decir, deben de colocar la insulina para que ésta pueda hacer las funciones que son tan vitales en el cuerpo humano. En el mercado existen un sinnúmero de insulinas. Ellas se van a identificar por colores y tipos. Están las insulinas que son de origen o humanas, como las conocemos, insulinas humanas, y están las insulinas que son análogas. Dentro de las insulinas humanas tenemos insulinas basales e insulinas prandiales, es decir, insulinas que van a trabajar durante todo el día y insulinas un poquito más potentes que van a trabajar en los picos de glucosa que se producen después de que se ingieren alimentos. También están las premezclas o esa combinación de ambos tipos de insulina. A continuación voy a detallar con mayor exactitud cuáles son estas insulinas. Dentro de las insulinas basales humanas tenemos la insulina NPH. Esta es una insulina regular a la cual se le agrega un aminoácido llamado protamina. La protamina hace que su tiempo de acción sea más prolongado y por lo tanto trabaje a nivel basal, es decir, trabaje de forma más constante y largo durante todo el día. Existen también insulinas prandiales. Dentro de esta está la insulina regular o insulina cristalina. La insulina regular o cristalina no tiene protamina agregada, por lo tanto su tiempo de acción es más corta y se coloca en menor cantidad porque es un poco más potente. Entonces, esta insulina va a servir para cuando el individuo, la persona que vive con diabetes, que usa insulina, coma o ingiera alimentos, pues también pueda colocarla para que esos alimentos no eleven la glucosa de forma brusca o que tenga algún tipo de regulación. Y están las premezclas, que son las insulinas combinadas, donde hay insulina NPH con insulina regular. Dentro de estas vienen diferentes presentaciones, como son la 70-30 o la insulina 50-50, que no es muy común. La más común es la 70-30. 70-30 quiere decir que el 70% es de insulina NPH y el 30% de esta combinación es de insulina regular. Las insulinas humanas se van a diferenciar por colores. La insulina NPH basal, que es la única basal humana que tenemos, se va a caracterizar por un color azul o verde en su etiqueta o en el frasco donde venga. La insulina regular o cristalina se va a caracterizar por un color amarillo y la insulina 70-30, se va a caracterizar por un color marrón.
Cuando hablamos de análogos de insulina, pues hablamos de la última generación de las insulinas. Son insulinas que han sido genéticamente modificadas en el laboratorio y que se les agrega ciertos aminoácidos para agregar ciertos beneficios o ciertas funciones en ella. Algunos beneficios de las insulinas análogas es que tienen un mayor tiempo de acción, un tiempo más prolongado, por lo cual se deben colocar algunas de ellas en menor cantidad durante el día o con menor frecuencia durante el día. Muchas de ellas no aumentan de peso a la persona que las utiliza. Tiene mayor estabilidad a nivel de la regulación de los niveles de glucosa en sangre, provocan menos hipoglucemias, comienzan su acción de una forma más rápida. Entonces, todos estos son beneficios que se le agregan al momento de ser modificadas genéticamente en el laboratorio. ¿Cuáles son estas insulinas? También se van a dividir en basales, prandiales y mezclas o premezclas. Dentro de las basales tenemos la insulina glargina, que es conocida en el mercado, uno de los nombres más famosos porque hay otras marcas como Lantus o Basaglar. Ese es otro de los nombres que tiene. También tenemos la insulina Detemir, que esta se va a conseguir en el mercado como Levemir. Tenemos la insulina también Degludec, que es la última generación, que la vamos a conseguir en el mercado como Tresiba. Y también dentro de la glargina, pues vamos a encontrar tanto glargina U100 o U300. Eso va a variar en cuanto a su potencia. No nos vamos a adentrar mucho en ese tema porque es un tema un poquito más profundo. Dentro de las insulinas prandiales o insulinas ultra rápidas que vamos a encontrar en los análogos de insulina, vamos a encontrar a la insulina aspartica, vamos a que la encontramos en el mercado como Novorapid. También vamos a encontrar la insulina glulicina, que vamos a encontrarla en el mercado como Apidra. Y también vamos a encontrar la insulina Lispro, o encontrada en el mercado como Humalog. La Lispro muchas veces se le agrega protamina para hacer una premezcla o para hacer que esta tenga una función también basal. Y esa la vamos a encontrar como Humalog Mix, dependiendo de la cantidad de protamina que se le va a agregar. Entonces va a ser su graduación, 25, 30. También vamos a encontrar la Novomix, que es una insulina aspartica protaminada, y esta van a constituir tanto la lisproprotaminada como la aspartica protaminada, van a constituir las insulinas premezcladas dentro de los análogos. También vamos a encontrar análogos de insulina que van a estar combinados con otros medicamentos inyectables no insulínicos. Pero esto va a variar mucho del laboratorio, del país, de donde se consigan, así mismo va a variar la marca y la combinación que puede haber o que puede existir. Entonces, ¿cómo se coloca la insulina? La insulina es una hormona que para lograr su estabilidad se necesita tener una cadena de frío donde se mantenga una temperatura fresca, que no esté congelada, ni tampoco que se caliente o baje sus niveles suba sus niveles de temperatura. Entonces se coloca a nivel subcutáneo, lastimosamente, y es un punto negativo que tiene la insulina, es que esta no se coloca de otra forma o no se administra de otra forma. Se coloca a nivel subcutáneo a través de inyecciones. Pueden ser inyecciones individuales, pueden ser mezclas de inyecciones o simplemente puede ser una bomba de insulina. Aunque es cierto que la insulina es un fármaco que es necesario para las personas que viven con diabetes, también es cierto que se hablan muchas cosas que no son ciertas al respecto de ella. Yo quiero aclarar primero cuáles son esos efectos adversos secundarios del uso de la insulina y luego vamos a aclarar ciertos mitos. En primer lugar, yo diría que el efecto adverso más temido es la hipoglucemia. Las personas que viven con diabetes y que usan insulina tienen una probabilidad de padecer hipoglucemia o de sufrir hipoglucemia con una mayor frecuencia debido a que este fármaco es mucho más potente para bajar los niveles de glucosa que quizás pastillas o fármacos que se toman vía oral. De igual forma, otro de los efectos secundarios es el aumento de peso. Este efecto secundario no se va a ver en todos los tipos de insulina, más bien es más evidente en las insulinas humanas. Con el uso de las insulinas humanas
la persona que las utiliza puede ver un aumento significativo del peso corporal. Otro de los efectos secundarios es el empeoramiento de la retinopatía diabética. Esto se ve en personas que ya tienen retinopatía proliferativa y que tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 10%. Estas personas que usan insulina y que no usan insulina y que están acostumbrados a mantener niveles de glicemia elevados, y estos niveles de glicemia se bajan de forma abrupta, de forma brusca, pues ellos pueden presenciar, obtener una retinopatía empeorada a causa de esto. Otra de las complicaciones, o vamos a decir de los efectos secundarios del uso de insulina, es el edema insulínico. Esto es un efecto transitorio, es decir, que va a pasar, donde se puede ver un edema tanto localizado como generalizado en esas personas que utilizan insulina por primera vez. Esto se debe al cambio osmótico o al cambio de presiones en el cuerpo por la disminución brusca de los niveles de glucosa. Otro de los efectos no deseados es la presbiopía insulínica, que no es más que un defecto de acomodación que se da en la persona que usa insulina por primera vez. Se da un defecto de acomodación en el ojo debido a que cambian las presiones osmóticas dentro del ojo por la disminución abrupta de los niveles de glucemia. El ojo se acostumbra dentro de su humor acuoso a tener unos niveles de glucosa, y cuando estos niveles disminuyen, pues asimismo disminuye la acomodación en el mismo y la persona tiende a referir al médico que ve borroso. Esto es un efecto transitorio y también tiende a pasar entre 2 a 3 semanas después del uso de la insulina. Y por último, otro de los efectos secundarios son las reacciones localizadas. Dentro de estas situaciones localizadas vamos a encontrar alergias que son localizadas, como dice su nombre, porque donde la persona se inyecta insulina puede presentar abones o un rash, o simplemente referir escozor o picazón. Y también están las lipodistrofias. Dentro de las lipodistrofias están la lipoatrofia y la lipohipertrofia, que no son más que masas o protuberancias de tejido graso que se va produciendo por la aplicación en el mismo lugar directo de la insulina. Pues recordemos que la insulina es una hormona anabólica que ayuda a construir, pues asimismo esas células grasas que están en el tejido celular subcutáneo se van a multiplicar, y por lo tanto se va a producir un aumento de su cúmulo en este lugar, o simplemente se va a producir como un hundimiento, que sería la lipoatrofia, donde hay atrofia de las células grasas. Entonces, hablemos de mitos. Esos mitos tan comunes que escuchamos, donde ponen la insulina como que es la villana de la película. Si hay algo cierto es que la insulina tiene un punto negativo, y es que se inyecta. Hasta el momento no se ha podido lograr conseguir una formulación donde se pueda aplicar la insulina de otra forma, ya sea inhalada o sea en tabletas. Pero ahora actualmente hay muchos dispositivos que nos ayudan a que esas inyecciones sean un poco más cómodas, ya sean agujas más finas o ultra finas, ultra pequeñas, los mismos lapiceros o simplemente la bomba de insulina, que es una de los descubrimientos, diría yo, dentro del marco de la insulina más importante, porque hace que la vida de la persona que vive con diabetes y necesita insulina pues sea más fácil. Mito número 1: la insulina daña los órganos. Esto es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Muchas de las personas que viven con diabetes o que son diagnosticadas con diabetes llegan a las manos del médico ya cuando hay unos niveles de hemoglobina glucosilada muy elevados, cuando hay síntomas, y también cuando ya tienen de 7 a 10 años padeciendo de alteraciones de los niveles de glucosa en sangre sin saberlo. Entonces, al momento de llegar a la consulta, pues estas personas ya tienen complicaciones, ya tienen daño a nivel de ciertos órganos, y esto coincide con el uso o el inicio de la insulina. Entonces, al la persona ver
que disminuye su calidad de vida o que su salud va en detrimento, pues lo que hace es que relaciona esto con la experiencia negativa de la inyección de insulina y con todos los tabúes que hay, y pues dice que la insulina es la que le causó el daño a nivel orgánico, cuando no es el caso. Mito número 2. La insulina causa ceguera. Esto es falso. Ya hemos explicado que la insulina, cuando se inicia su uso, pues va a provocar en la persona que la utiliza una visión borrosa. Esto tiende a ser muy incómodo y alarmar a la persona. Entonces, de ahí viene el mito de que la insulina te está dejando ciego porque no puedes ver de forma correcta. Mito número 3. La insulina es adictiva. También es falso. Muchas personas que usan insulina en un inicio pueden, por cambios en el estilo de vida, es decir, que hagan una correcta dieta, que hagan ejercicio, que cambien a un estilo de vida más saludable, estas personas pueden llegar a no requerir insulina para estar controlados, y perfectamente esta se puede retirar. La insulina no causa adicción, es decir, que se puede retirar sin ningún tipo de problema, y pues no va a causar esa dependencia en la persona que vive con diabetes y necesita el uso de insulina. Mito número 4. La insulina causa disfunción sexual en el hombre. Muchas personas van a consulta con esta inquietud, ya que comienzan a tener disminución en cuanto a la potencia de sus erecciones, o comienzan a tener eyaculación precoz, o simplemente no satisfacen a su pareja de forma como lo hacían de forma atrás o en el pasado. Entonces lo relacionan con el uso de insulina. Y déjenme decirles que una cosa no tiene que ver con la otra. Muchos de los pacientes o de las personas que tienen diabetes y que van a consulta presentan esa disfunción sexual por un mal control metabólico, es decir, por mantener niveles de glucosa muy elevados que muchas veces anteceden a la insulina, o simplemente están presentes sin importar que el paciente esté usando insulina. Es decir, estas personas o han estado descontrolados en el pasado y esto ha causado una complicación a nivel del sistema nervioso autonómico, o simplemente también durante su etapa de uso de insulina también han tenido niveles de glicemia elevados, y este descontrol glucémico va a causar esta complicación en la persona. No directamente la insulina es la que tiene efecto en la disfunción sexual del hombre. Después de saber todos estos datos, espero que a partir de ahora no repitas esos mitos y no tengas ninguna duda acerca de si la insulina es buena para ti o no. Si es necesario que utilices insulina porque ya los antidiabéticos orales o las pastillas no son suficientes para que tengas un buen control de tu glucosa, es mejor usar insulina aunque esta sea inyectada y que tu salud se prolongue por mucho tiempo. Te invito a que reflexiones en esto y que no permitas que los mitos y los tabúes te frenen. Si quieres enterarte de más información como esta, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video pues te enteres. Gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima, y recuerda que con diabetes se vive y se vive bien.